¿Se acuerdan que habíamos empezado a trabajar con ecuaciones diferenciales el otro día? Estamos dando otra cosa. Uy, me quedó eso. Que habíamos definido las ecuaciones diferenciales como las ecuaciones en donde la incógnita era una función y en esa ecuación tienen que aparecer una o más derivadas de la función incógnita. ¿Sí? Habíamos visto que cómo las podíamos clasificar. Se podían clasificar según la función incógnita, o sea, si la función era una función escalar, como me aparece ahí, que eran las que conocíamos. Las funciones escalares son las que tenían una variable independiente, una variable dependiente, y a esas las vamos a llamar EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias. Y cuando tengamos que vaya variando el tipo de función, y cuando tengamos, por ejemplo, más de una variable independiente, o sea, 2, 3, 4 variables independientes, y una sola variable dependiente, vamos a decir que estamos trabajando con una ecuación en derivadas parciales. Nosotros nos vamos a dedicar a trabajar con las ecuaciones diferenciales ordinarias. Cuando trabajemos y generalicemos el concepto de función, ahí vamos a empezar a ver que algunas son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. No vamos a aprender a resolverlas, pero vamos a aprender a reconocerlas, ¿sí? Acá están porque las tenemos que distinguir para que tengan idea de cuáles son y tenemos esa clasificación grande. Según el orden de la ecuación diferencial, y ahí el orden era la derivada de mayor orden que nos aparecía, ¿no? Y en ese caso podía ser de primer orden, si la derivada más grande que me aparecía era la primera, de segundo orden, de tercer orden. Y empezábamos a ver algunas definiciones, ¿no? Habíamos dicho, ¿qué quiere decir encontrar la solución de una ecuación diferencial? Y parecido a lo que era encontrar la solución de una ecuación donde las incógnitas eran números, ¿no? Era encontrar el o los valores de las incógnitas que verifican la ecuación. Y acá, como lo vamos a decir, y es encontrar aquella o aquellas funciones que verifiquen la ecuación. Entonces, y ese verifican, como decimos, bueno, primero definimos que era la solución, y ahí estaba escrito, ¿no? Una función es solución si cuando sustituimos la función y sus derivadas en la ecuación, se verifica, se satisface. Eso es una solución. Y resolver la ecuación quiere decir encontrar todas las soluciones de la ecuación diferencial. ¿Sí? Habíamos visto un ejemplo, ahora me van a aparecer los mismos que vimos el otro día, y se acuerdan que este nos había quedado como para que lo terminen. ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer? ¿Le escucho? Acuérdense que por las dudas les di mi celu, si hay algún problema de conexión me avisan enseguida. ¿Están? Profe, yo Sí, ese que ni lo vi al final. Lo que estuve bueno, no importa. Si todavía, perfecto, no hay problema. Total, nos siguen apareciendo después, así que lo vamos a dejar. La cuestión es que, y aparte por ahí, como todavía acá sigue apareciendo un poquito lo que se estaban viendo hoy en la práctica, esto de decir, cuando uno pensaba en las integrales que había varias primitivas, es esa relación. Así que no importa, ¿no? Después cuando estudien, lo vamos a ver y probablemente lo hagan con manual. Seguimos viendo, después vamos a practicar algunas cosas que son más mecánicas y no hay problema. Entonces acá decimos, cuando hablamos de solución, que eran aquellas funciones que verificaban la ecuación, vamos a hacer una distinción entre el tipo de solución, digamos, como que aparecen distintas clasificaciones. Y ahí nos van a aparecer tres definiciones. Vamos a hablar de solución general cuando demos la familia de soluciones. ¿Se acuerdan que en los ejemplos que vimos, por ahí el recuperar la función tenía que ver con integrar? ¿Sí? Y entonces, cuando uno integraba, y era una integral indefinida, digamos, no era eso de buscar las primitivas. Como primitivas había infinitas, generalmente las ecuaciones diferenciales van a tener muchas soluciones. Y
a ese conjunto de soluciones lo vamos a llamar, ¿saben?, solución general. O sea, a las soluciones en donde me aparezcan las familias, o sea, las constantes arbitrarias, las vamos a llamar solución general. Después vamos a ir volviendo a ver, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, esto de la solución general dependía del orden? Venga, y hay unas flechitas porque es como que nos iría para cada uno de esos lugares. Primero vamos a nombrar rápidamente cuáles son las clasificaciones de las soluciones. Vamos a decir que trabajamos con una solución particular, o sea, una solución particular cuando en realidad las constantes me aparecen con un valor dado, digamos, ¿no? O sea, cuando estoy dando una función que la verifica. ¿Está bien? ¿Cómo se obtendrán las soluciones particulares? Ahora la vamos a charlar, pero si estoy dando una sola función, estoy dando una solución particular. Si doy el conjunto de soluciones, o sea, la que depende de las constantes, se va a llamar solución general. Y aparece otro tipo de solución que se llaman soluciones singulares. ¿Está bien? Y se llaman soluciones singulares o aisladas porque no me aparecen en la solución general. O sea, eso, nosotros vamos a empezar a aprender cómo hago para resolver estas ecuaciones diferenciales ordinarias. Y al resolverlas, vamos a usar métodos de resolución, me va a aparecer la familia de soluciones. ¿Por qué? Porque al resolverlo vamos a ir integrando. Integraremos una vez si la ecuación es de primer orden. Dos veces, porque empezábamos con la derivada segunda, recuperamos la primera y la segunda, como en los ejemplitos que vimos. Y entonces, a esa solución en donde me aparecen la familia de soluciones se le dice general. Pero puede pasar que alguna solución de la ecuación diferencial no la puedo obtener dándole valores a las constantes o no me aparezca en ese método de resolución. Y en ese caso se dice que es una solución aislada. De a poco vamos a ir distinguiéndolas, pero sí que hablamos de tres tipos de soluciones, ¿no? Eso es lo importante por ahora. Y ahí me aparece un ejemplito, que es una de las que estuvimos haciendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta ecuación diferencial, ¿no? Dice y' igual a y a la 2/3. Y es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque aparece, no sé quién es y uno diría, fíjate que en realidad acá tenemos una incógnita que sería la función y. En S hay un igual, por eso es una ecuación. Y como aparece la y, que era y aparece la y', es una ecuación diferencial. Como aparece y', esa incógnita es una y que depende de una sola variable independiente, que podría ser y o podría ser x, por lo que está escrito después le pongo x, ¿no? Porque aparece y', que era la derivada. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Y encontrar cuál es la función y que verifica eso. ¿Cómo hacemos para recuperarla? Y bueno, antes, en las que dijimos puedo integrar directamente, del otro lado del igual me aparecía la variable independiente, pero acá me está apareciendo la y' y la y. Entonces, esta es una ecuación que no es tan directa para resolver, ¿está? Porque en la ecuación aparece también la función y sus derivadas. Cuando aparecía la derivada y la forma de la derivada en función de la variable independiente era más fácil, porque era lo que sabíamos hacer. Esta no la sabemos resolver todavía. Pero alguien me dice, fíjate que la solución general es esta. ¿Por qué es, primero, cómo me doy cuenta que es solución? Y habrá que derivar. Hagamos la derivada de esta función. Si derivamos, ¿qué nos va a quedar? 3 por x al cubo más c por la derivada, derivando la regla así, ¿no? Esa sería la derivada, ¿está bien? Que no, me faltó algo más, ¿no? Si bajo el 3, acá me queda un 2. ¿Sí? Y entonces habría que ver si cuando elevamos y a las 2/3, si la y, habría que ver si ahora, si se verifica la ecuación. Para ver si se verifica la ecuación, ¿qué tenemos que poner? La derivada, que acá nos quedó
x al cubo más sobre 3 más c, me queda igual, y la derivada acá se me borró el cuadrado, ¿no? Esto al cuadrado es igual a la y que tengo ahí, que es x al cubo más c al cubo elevado a la 2 tercios. Cuando lo elevo a la 2 tercios, me queda igual. Así que esta función es solución. Y encima aparecen las constantes. Estoy dando la familia de soluciones. A esa familia de soluciones se le dice solución general. Pero fíjense que podríamos dar, si c vale 1, doy una solución. Si c vale 2, doy una solución. Y la de función y igual a 0 es solución ahí, porque si pongo la derivada, esta función de acá que me dicen, fíjate que esta también es solución, la y igual a 0. ¿Y cuánto vale la derivada? Vale 0. Entonces, cuando reemplazamos, ¿qué me va a quedar? 0, y del otro lado, la y a la 2 tercios, que es 0 a la 2 tercios. Así que la verifica. La y igual a 0 es solución. ¿Está? Ahora, ¿podremos obtener la función nula para algún valor de la constante c acá? Si le voy dando valores a c, ¿alguna vez me queda la función nula? Y no, porque siempre es la x al cubo, fíjense que es la x sobre 3 al cubo, movida hacia los costados. Entonces no hay manera de que me aparezca que esta que es una solución esté considerada en la familia de funciones. O sea, esta no está considerada en la familia de funciones. Y por eso la vamos a llamar solución aislada. Por ahí todavía no van a saber a lo mejor sacarla, hacer las cuentas, pero la idea es que vayan entendiendo la diferencia entre solución general y solución aislada. Esperen que tengo que dejar entrar a alguien. Acá estamos, ¿no? ¿Cuál sería entonces la diferencia entre solución general y solución aislada? La solución general me está dando una familia de soluciones, pero que a veces no son todas. A veces aparecen algunas más, que son así funciones sueltas, que no están consideradas ahí, que sin embargo son solución. Y a esas soluciones se le dicen soluciones singulares. ¿Tá? Puede pasar que una ecuación tenga soluciones singulares o puede pasar que no tenga ninguna. ¿Tá? Y solución particular es donde tenemos la expresión, donde está la familia de soluciones que depende de las constantes, me aparece una con valores de las constantes dados. ¿Está bien? Teníamos, fíjense, un par de los ejemplitos que teníamos que estábamos trabajando y que los teníamos dados como ejemplos. Uno era el del volumen y el otro era el de la aceleración. Las ecuaciones diferenciales que nos aparecían eran b' igual a 3t cuadrado. Y la otra, x segunda igual a menos 6t cuadrado. Ven que acá es diferente a la que hicimos recién, porque la de antes decía b', pero la expresión que me quedaba del otro lado del igual incluía a la función que estamos buscando, la función incógnita. Estas no. Esta en realidad es una expresión que depende de la variable independiente. Entonces la podemos recuperar por integración nada más. No hace falta esto nuevo que estamos viendo ahora, que se llaman ecuaciones diferenciales, pero no va a hacer falta ningún método de resolución para encontrar la función. ¿Vale? O sea, la anterior no tenía variable independiente. La anterior sí tenía variable dependiente, la diferencia es que, si se fijan, me apareció, ven que dice y' igual a i a la 2 tercios. Ahí la escribo acá para que podamos estar acá. Fíjate, mira todos, ¿no? La que teníamos antes decía y' igual a i a la 2 tercios. Ven que me aparece la derivada, en este caso que diríamos, la incógnita es la función b, la incógnita es la función x. Variable independiente, t. Variable independiente se llama t. Acá, enseguida me doy cuenta que la incógnita es la y, pero si la incógnita es la y es una función. O sea que lo que me aparece del otro lado me está apareciendo la función incógnita, no me aparece la variable independiente. Está como oculta.
La independiente no la tenés, pero sí tenés la dependiente. Claro, La no es que no la tengo, en realidad existe, ¿no? No aparece escrita en la expresión. Ah, ¿Está claro. bien? ¿Por qué? Porque yo no sé la ley. Y lo que me están dando es solo la relación entre la función y su derivada. ¿Está bien? Ujú. Pero tiene que haber variable independiente porque estamos hablando de funciones. O sea, que no está escrita, es como que uno dice, ah, mira, está oculta, pero en realidad existe. ¿Cómo se llama? Y eso es lo que no sé. No sé si se llama T, si se llama X, si se llama Z. Pero lo que no puedo hacer es integrar la I' ahí directamente y que me aparezca. En estos, ven que en estos anteriores, cuando tenía la expresión de B, todo lo que hago es, para recuperar B, uso la definición de primitiva, le busco una primitiva y ya está. Encontré, es más, ahí busqué la integral indefinida, encontré la forma que tiene que tener la función B para que verifique esta ecuación. ¿Sí? Acá no sabemos todavía, porque ¿cómo hago para qué integro? Porque yo digo, bárbaro, integro la I', pero del otro lado, ¿qué integro? Si no tengo una ley, ¿qué será la integral de I? A eso voy, digamos, ¿no? O sea, ahí me deja de funcionar lo que sabemos de integrales indefinidas e integrales definidas. Habrá que buscar alguna otra manera de ver cómo las trabajo. Se puede, y ahora lo vamos a empezar a hacer hoy. Se puede, pero tengo que empezar a buscar algo más. No me alcanza con lo que sabemos hasta ahora. Es lo mismo en esta, otra vez. Derivo una vez, integro una vez, recuperamos la derivada, vuelvo y recupero. Esto que está acá, en estos dos problemas, lo podíamos hacer sabiendo solamente integrales. Es más, aparecen un montón de problemas en donde ya lo hicieron. Y uno veía la relación entre función y su derivada, la derivada y la función. ¿Sí? Acá empezamos a tener relaciones entre la función, las derivadas y la función expresadas a través de una ecuación, pero el dato que tengo muchas veces es el vínculo entre la ley de la derivada y la ley de la derivada segunda. Pero no tengo una manera directa de recuperar la ley de la función. Y entonces en ese caso lo vamos a plantear como una ecuación en donde lo que no conocemos es la función y a partir de ahí vamos a empezar a buscar métodos de resolución. Aparecen acá esa observación que decíamos, si era de orden 1 iba a tener una constante, si es de orden 2 tiene 2, eso se puede demostrar, nosotros lo vamos a usar nada más, no lo vamos a demostrar, pero sí uno ve que tiene que ver con la cantidad de veces que integramos y así que lo vamos a usar. Por eso decimos, la solución general va a tener tantas constantes como tiene, o sea, en realidad como el orden de la ecuación diferencial. Si es una ecuación de orden 2, tendrá 2 constantes. Si es una ecuación de orden 10, tendrá 10 constantes la solución general. Y encima, con esto estamos diciendo un montón de cosas más. Las ecuaciones diferenciales ordinarias, si tiene una solución, tiene infinitas. Va a poder pasar que no tenga solución, pero si encontré una, tengo infinitas. Y por eso decimos tiene infinitas soluciones. Acá tenemos dos cuestiones muy importantes que el otro día las mencionamos, pero vieron que como es un tema nuevo, uno tiene que volver un poquito sobre esas cuestiones importantes, ¿no? Entonces, la solución general era la que aparecían las constantes dando vuelta y la cantidad de constantes tiene que ver con el orden. Pero entonces hablo de familia de soluciones y si tiene una solución va a tener que tener infinitas, una ecuación diferencial. Y está dicho otra vez. Pasemos ahora a charlar un poquito acerca de la solución particular. Dijimos que era la solución general, la singular, esa era que me aparecía como aislada, que no estaba considerada en estos métodos que vamos a encontrar, y particular es cuando me aparece una sola, pero que está considerada en la solución general. ¿Ven qué dicen? La solución particular, y la vamos a poder obtener de dos maneras. O le doy un valor a las constantes, o me dan un dato. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos, no? A veces me dan un dato. Cuando me dan un dato, aparece, le decimos que son condiciones iniciales, y aparecía lo que se llamaba un problema de valores iniciales, que era escribir la ecuación diferencial con ese dato.
ven que acá me dan, bueno, si llego a tener, este es el mismo ejemplito que teníamos el primer día de clase, que estaba el de la manzana que se caía. Lo que me está diciendo, la aceleración era 9,8. Si la aceleración es 9,8, cuando tirábamos, por ejemplo, un caso como ese, ¿podré recuperar la función? Sí, se puede recuperar, integro 2 veces y me aparece. ¿Saben? Esa es la solución general. Ahora, ¿cómo doy una solución particular? Le doy valores a las constantes. Por ejemplo, C1 y C2 igual a 0, C1 igual a 1, C2 igual a 0, todas las que se me ocurran, hay un montón. Ven que ahí apareció una, que no es la que yo les dije recién. Y puedo seguir dando soluciones. Esta sería haciéndolo, asignándoles valores de las constantes. O puede pasar que me digan, entre todas las soluciones de esta ecuación, encontrar aquella que verifique, y acá me aparecen, aquella que verifique que en 0 vale 16.000 y que la derivada en 0 vale 0. Entonces ahí, como me dan condiciones, y como era de segundo orden, necesito 2 condiciones. Bueno, y eso se llama un problema de valores iniciales. Un problema que podemos resolver porque pude encontrar la solución general, y a partir de esa solución general nos fijaremos, creo que no está hecho acá, ¿no? Esperen que voy a ir para atrás. Quiero ver. Me ayudan a acordarse, era menos 4,9 t cuadrado. De acordarnos de cuál era la ecuación general, teníamos, acá voy a escribir, la solución general de la ecuación y segunda igual a 9,8 es y igual a 4,9, dijimos. Me olvidé. Sí. Menos, me parece. Menos 4,9 t al cuadrado. T cuadrado, está bien, gracias. Más C1 por T, más C2 habíamos puesto. Esta era la familia de soluciones. ¿Sí? ¿De dónde sale eso? ¿Será difícil? Si quieren acá, la resolvemos. Y esta era la menos 9,8. Y integramos una vez. La variable independiente era esta. Y acá puedo integrar término a término porque no tenemos nada raro todavía. Así que de este lado que me va a quedar 9,8 T más C. Si estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Vamos a ver si nos da lo mismo. Y de este lado, integrar la derivada segunda me da la I'. ¿Sí? A esta le vamos a poner un C1. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vuelvo a integrar. Le voy a cambiar el color. Vamos a volver a integrar. Volvemos a integrar, o sea, sí. Fíjense que acá no me aparece la letra I, me aparece la variable independiente. Así que conozco la ley de la derivada de la función, puedo conocer la función. O sea, conozco la ley de la derivada, no conozco la relación entre la derivada y la función. Por eso es que la podemos resolver. T cuadrado sobre 2 más C1 por T más C2. Y acá me quedó, está bien, 4,9, estuvimos bien. Esto que obtuvimos integrando, esta que está ahí, es la que se llama solución general. ¿Sí? Tengo la solución general, pero me están diciendo, no quiero la solución general, quiero entre todas esas una. ¿Qué tiene que verificar? Y me dice que la I en 0, esta sería una condición. Esa función en 0 tiene que valer 16.000. Y ahora reemplazo, es como una ecuación, ¿no? La I en 0 me da 16.000, tiene que ser igual a, que me va a quedar menos 4,9 por 0, más C1 por 0, más C2. Así que fíjense que de acá que me sale que la constante C2 tiene que ser igual a 16.000. O sea, estoy eligiendo, el valor de la constante, en vez de elegir uno arbitrario, lo buscamos en función de esa condición inicial. Y la otra me dice, la otra condición, que la derivada primera en 0 tiene que ser igual a 0. Pero entonces, primero, busquemos quién es I'. ¿Qué tengo que hacer? La derivo, ¿no?
me queda la y' en t, ¿no? Menos 4,9 por 2t más C1. ¿Sí? Bueno, la y' en 0 tiene que ser 0, así que me queda menos 4,9 por 2 por 0, me da 0 más C1. Así que si están las cuentas bien, la solución de este problema de valores iniciales, porque era una ecuación diferencial con las condiciones, sería la y de t igual a menos 4,9t cuadrado más C1 vale 0, o sea que sería más 16.000. Y ahí encontramos una de las soluciones de esta ecuación diferencial. Es una de las familias. ¿Sí? ¿Entendieron? En la derivada no es menos 9,8. Ay, sí, ¿no? ¿Qué hice yo? No, la derivada, sí, pero lo que estamos escribiendo acá es la ley de la función. Ah, listo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Sí, les pregunto porque me puedo estar equivocando yo, ¿no? Por supuesto. Y muchas veces me equivoco yo, así que... Bien, ¿están? ¿Entendieron? ¿Ves que acá lo que hicimos para resolver todavía no es nuevo? Le estamos dando otra forma a los problemas que resolvimos antes, ¿sí? Porque todavía esto que nos aparece acá que queremos averiguar es como bastante directo. Bueno, ahí aparecen las mismas condiciones de antes. Acá hay un teorema que queda escrito porque en el orden de lo que estamos dando es como que tendría que estar acá, pero vamos a seguir trabajando y después vamos a volver. Lo que me está diciendo en este teorema es que cuando tengo uno de esos problemas de valores iniciales, si la ecuación es de primer orden, va a tener solución única, ¿está bien? Bajo ciertas condiciones, o sea, es un teorema, ¿está bien? Que primero vamos a trabajar un poquito con algunos ejemplos, algo, y después vamos a volver a este teorema. Sí, vamos a empezar a trabajar con ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Eh? ¿Cuáles son las ecuaciones diferenciales de primer orden? ¿Qué será? ¿Qué tiene que pasar? Ecuación diferencial ordinaria, o sea que la incógnita es una de las funciones, las que conocemos, no conocemos otra. Y de primer orden quiere decir que nos va a aparecer la derivada primera, no nos va a aparecer la derivada segunda todavía. Entonces vamos a ponernos en estas ecuaciones de primer orden y vamos a aprender a resolver ahora, hasta ahora era ese caso particular, nada más que poníamos, fuimos dando definiciones, vamos a aprender a resolver algunas de esas ecuaciones, ¿está bien?, ordinarias de primer orden. No vamos a aprender a resolver todas, vamos a aprender a resolver algunas que son las que más aparecen en la práctica. ¿Está bien? Hay muchas más, pero también es cierto que la tecnología ahora hace que muchas veces no necesitemos saber otros métodos porque lo ponemos en GeoGebra y me va a dar la solución, o en cualquier otro procesador de software de matemática, ¿no? Pero sí tenemos que entender el mecanismo, digamos, ¿no? Y las aplicaciones como hacemos en la materia, ¿no? En el enfoque que le estamos dando a la materia. Entonces, fíjense que ahí empiezan y vamos a tener como un cuadrito de qué forma pueden tener y cuáles son las que vamos a trabajar. Y acá estamos dando hasta ejemplos ya de manera más general, ¿no? Fíjense que me dicen, fíjate que me podría parecer la ecuación escrita así. Dice, y' igual como el producto de dos funciones. ¿Vale? Una función que depende de x y la otra que depende de y. O sea, evidentemente ahí me está apareciendo que la función incógnita es la y, ¿vale?, y que la variable independiente es x. Y me aparece esa forma. ¿Vale? Cuando tenga esa forma, vamos a poder usar un determinado método, ¿no? Y aparece ahí otra que también van a ser como uno trabaja un método que se llama el método de variables separables, ¿eh? Que hasta ahí está cortito que tengo que hacer, ¿no? Dicen, se separan variables, se integra y se concluye. Bueno. Para eso,
quiero 1 menos 4. Ven que me dicen, bueno, pero las ecuaciones de primer orden me pueden aparecer escritas de distintas maneras. ¿Cuáles son esas maneras? Las que nos van a aparecer a nosotros y las que están dando vuelta, son esas 3 que tenemos ahí. Una es toda la expresión, la relación entre la variable, la derivada, la función y la variable independiente, o sea, y esas unidas por operaciones, y igualadas a 0. ¿Está? O sea que tengo toda la expresión de un lado al igual, del otro lado otra. Me puede pasar que tenga despejada la derivada, como aparece en el segundo caso, o me puede pasar que esté escrita, ¿tá?, de manera que me aparezcan los diferenciales separados. ¿Tá? Ven que dice 3x dividido y por diferencial de x más coseno de y dividido x por y por el diferencial de y. ¿Tá? Y que aparece como esa forma general, algo que depende. Ven que acá me dicen, acá lo tengo como algo que depende de x de y por el diferencial de x, más algo que depende, ¿sí?, de x y de y por el diferencial de y. Cuando nos aparezca así, se va a llamar forma diferencial. Y eso que redondeé, en realidad son leyes de funciones que tienen 2 variables, porque me aparece una relación entre x y de y. ¿Sí? Uno puede pasar algebraicamente de una forma a la otra, ¿sí?, de la primera a la segunda, simplemente se pasa despejando, ¿sí?, o si quisiéramos pasar ven que acá dice, de la segunda a la tercera, habrá que S' en una se despeje y listo, ¿no? En la otra hay que escribir el y' como diferencial de y sobre diferencial de x y después separarlo. ¿Sí? Y si queremos pasar de la forma diferencial a la otra, también es fácil, ¿no? Son pasos algebraicos, no hay nada extraño. Y nosotros ahora vamos a ver el método. Lo que a mí me gustaría que me digan antes de hacer esto es si en matemática 1 habían trabajado con los diferenciales. ¿Vieron cuál era la definición de diferencial de una función? Que no me acuerdo. Si lo dieron o este año lo saltearon. La verdad no lo recuerdo haber dado, pero capaz me equivoco. No lo dimos. ¿Cómo? No lo dimos. No, Bueno, creo que no. Es probable que no lo hayan dado, no importa. Así que, bueno, después lo agregamos. Por ahora, una sola cosa que yo les voy a decir, porque vamos a hacer esta parte como que es bastante mecánica. Una vez que entendamos la parte mecánica de este método de resolución, vamos a justificar por qué se puede hacer algo que yo hice recién, que es acá. Ven que acá dije, cuando pasamos, ¿dónde estoy escribiendo? Acá dijimos, pero el y' es diferencial de y sobre diferencial de x, que es probable que lo hayan dado solo como una manera diferente de escribir la derivada de una función, con la d. Pero ¿qué pasa? En realidad, cuando uno escribe y usa esto de que la derivada de una función es el cociente de estos dos que se leen diferencial de y con respecto a x, me está diciendo mucho más de que la y es la derivada de la función x, sino que al escribirlo así y pensarla como diferenciales de una función, se pueden separar. Puedo empezar a pensar que esto es una cosa y que el diferencial de x, acá lo tengo en el denominador, es otra. Entonces los puedo manejar, los puedo pasar de términos como que lo puedo separar. Si uno tiene la y' de x, esto me queda junto siempre. ¿Sí? Entonces, el usar esta forma de escribirlo, diferencial de y sobre diferencial de x, me permite trabajar este método de resolución que vamos a ver, pero tiene una justificación. Y que es la justificación de diferencial, que ahora después la vamos a, yo se las cuento, pero se las voy a contar la semana que viene, ¿sí? Así ya avanzar un poquito más con lo de integrales y no se nos pierde a dónde queremos llegar, porque va a ser importante porque lo tenemos que usar después nosotros en matemática 2 para otras cosas, digamos, ¿no? En la materia. Por ahora,
lo que quiero que se acuerden es, el escribirlo como ese cociente a la derivada, usar esta otra notación, me deja separar los diferenciales. ¿Está? Y además, cuando veamos esto, y ya hayan estudiado un poco más de integrales, también vamos a entender bien por qué uno ponía esto, ¿no? ¿Se acuerdan que poníamos este símbolo? O para las integrales definidas, o para las indefinidas, y me aparecía esto. Y cuando usaron el método de sustitución, ahí empezaron a usar algo, ¿no? Decían, pero fíjate que eso, cuando hago sustitución, el diferencial de árbol era la derivada por la función, ¿no? Que tenía que ver con despejar de acá. El diferencial de y termina siendo el y' por el diferencial de x. ¿Sí? Y eso ustedes lo usaron en el método de sustitución. ¿Qué pasa? Muchas veces uno lo usa mecánicamente. Cuando empiezo a estudiar me pregunto por qué. Y ahí es donde la justificación es esta definición de lo que es el diferencial, digamos, ¿no? Así que eso después lo vamos a ver tranquilos, separados, para que puedan entender todas estas cuestiones. Hoy nos vamos a dedicar a tratar de entender un método que es re mecánico, que tiene su justificación, pero que lo van a poder entender todavía sin tener cosas sueltas a otros temas. Sí, te escucho. No sé si se cortó o está poniendo el micrófono. ¿Qué dijiste, profe? Una chicana. Estoy, ¿no? Sí, está, profe. A lo mejor a ella se le fue. Ya quedé traumada con lo de Manuel. Bueno, cuando te acuerdes lo que ibas a preguntar, me lo decís, no hay problema. Bueno, entonces, cuando tengamos una ecuación diferencial que tenga alguna de esas dos formas, vamos a decir que estamos usando el método de variables separables. ¿Está? Y ese método es un método, digamos, ¿no? Para resolver. Un método para encontrar la incógnita. ¿Está? Y nosotros lo primero que tenemos que ver es cuál sería la incógnita de la ecuación diferencial. Primero que sea una ecuación diferencial de primer orden. Acá no está escrito otra vez porque era el título que le habíamos puesto. Entonces, si escribo y lo vamos a hacer mirando la primera opción, ¿no? Primero vamos a pensar que tenemos esto. La incógnita es una y la variable independiente es x, porque acá me aparece escrita, ¿no? Entonces, primero defino bien cuál es eso. ¿Está bien? La voy a escribir. ¿Está bien? Dice, la teníamos así, pero le vamos a cambiar el diferencial de y como diferencial de x, ¿no? O sea, lo vamos a modificar. Le vamos a poner el y' y el de x. Cuando hice eso, ¿está bien? Vamos a... Acá hay algo importante que se los voy a leer después, pero ahora en realidad lo que voy a tratar de hacer es que me quede el diferencial de y de un lado del igual y el diferencial del x del otro lado del igual. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de pasar, ven que dice separar variables, o sea, acá está como en general, ¿no? O sea, lo que nosotros vamos a hacer acá es, voy a poner diferencial de y, diferencial de x en el otro. Como quiero que me quede la parte que tiene x de este lado del igual, la parte que tiene y del otro, acá vamos a dejar m de x. Y de este lado, el n de y lo voy a pasar al otro. ¿Está? Pero si lo escribo así, fíjense que voy a tener que pensar, estoy pasando dividiendo n de y. Entonces, este pasaje tiene sentido siempre y cuando n en y no sea 0. Por eso acá nos dicen, bueno, vamos a separar aquellos valores, o sea, aquellas funciones que verifiquen que, valores de y que verifiquen que este cociente sea 0. Si existe alguno, lo separo. Y después analizaremos. Y entonces, me quedan dos expresiones. De un lado del igual, la única letra que me aparece es la y, como variable independiente. Del otro lado del igual, la única que me aparece es
la letra X. ¿Está? Y ahora el método esto nos dice, ¿por qué no integrar término a término? O miembro a miembro, ¿no? Término a término está mal. Integremos miembro a miembro. Y de un lado del igual lo que puedo hacer, lo que me están diciendo, fíjate, encontrar la primitiva de la función QDI, la familia de primitivas, y del otro lo mismo. ¿Está? Y entonces, una vez que tenga eso, encuentro las primitivas. ¿Quién es R? Una función que dice R' hacia Q y S' hacia Q. Tengo, lo que tengo es lo que se llama la solución general de la ecuación diferencial dada en forma implícita. El otro paso es, bueno, ver si puedo despejar la I, y eso se llama dar la ecuación en forma explícita. Y el último paso, habrá que ver si esa que encontramos en I puede llegar a ser una solución singular. ¿Está bien? Y después se escriben todas las ecuaciones de la solución general. Acá tenemos resumido los pasos que tenemos que seguir para resolver por variables separables una ecuación diferencial, que son 9. Vamos a hacer un ejemplito ahora. Tenemos ahí una función. Acá está, o sea que no hace falta copiar, pero la vamos a ver. Nos dicen resolver esta ecuación diferencial. Les leí los pasos rápido porque ahora los vamos a volver a decir un montón de veces, ¿no? ¿Qué me pregunto primero? ¿Es una ecuación diferencial? La incógnita, ¿es una función escalar? ¿Cuál es? Variable independiente, variable dependiente, y después sí es de primer orden. Entonces, ¿qué podríamos decir? Y evidentemente sí es una ecuación diferencial donde la incógnita es la función I. ¿Sí? Estoy mirando solo esto. ¿Qué nos pasa? Variable independiente, la I, variable dependiente, la X. La independiente es la I, la dependiente es la X, ¿no? Porque esto sería una I de X y una I de X. ¿Está? Es de primer orden porque aparece la derivada. Si me aparece el igual, ¿cuál será el objetivo de eso? Y averiguar cuál es la función I que cuando la derive me dé su ley menos 1 dividido X más 2. Se me terminó lo que sabía en integrales, porque acá en la expresión que tengo del otro lado del igual, aparece la función, entonces no la puedo recuperar, no tengo la ley de la derivada y recupero la función, aparece una relación. Entonces digo, bueno, vamos a pensar si esto que dijimos antes me puede llegar a servir, que es el derivada, escribirlo de otra manera, este diferencial de y diferencial de x, en vez de y', ponemos diferencial de y sobre diferencial de x, y ahora trato de ver la forma de esta función, la forma de lo que está del otro lado del igual. Y ven que si los separamos, consigo tener un factor en donde aparece solo x, y otro factor en donde aparece solo y. Entonces, al tener esto, tiene la forma que nos habían dicho, ¿no? O sea, ven que estamos teniendo que la derivada, ¿qué forma tenía? Algo que depende de x por algo que depende de y. Que la llamamos en forma general m y n, pero le puedo dar cualquier forma. Y al y' lo escribo así. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer ahora? Y voy a tratar de que este diferencial de y y el diferencial de x no me aparezcan juntos. Entonces, pongo el igual, el diferencial de y que está en el numerador lo dejamos, el diferencial de x lo paso multiplicando, la justificación de por qué lo puedo separar, les decíamos, por ahora hacemos, es la definición de diferencial, que se puede, y ahora digo, lo que tiene x lo dejo donde está, porque lo quiero con el diferencial de x. Y lo otro lo pasamos. Me va a quedar 1 sobre, no mal lo estoy haciendo, me queda, quiero borrar, esto lo tengo que borrar, vuelvo, estoy escribiendo con rojo, no sé por qué siempre me aparece el rojo. Me va a quedar en 1 sobre y menos 1, ¿está bien? Entonces, toda esta expresión depende de y esto también, y esta expresión depende de y. ¿Está?
en el camino, fíjense que lo que tuvimos que decir, pero si lo voy a pasar dividiendo, y menos 1 tiene que ser diferente de 0. Así que la y debería ser diferente de 1. Entonces, hay una función, que es la función y igual a 1, que no está considerada en esta ecuación. O sea, no podría ser solución de esta expresión, que en realidad es una ecuación, pero sí podría ser solución de esta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es como en las ecuaciones comunes. En esta primera, la función, la y igual a 1, podría ser solución, pero en esta no, porque la tengo en el denominador. Entonces, al hacer este paso, estoy perdiendo una solución. Por eso, esas soluciones que puedo llegar a perder, las ponemos acá. Tengo la función y igual a 1 que vamos a tener que analizar al final. Entonces, acá nosotros queríamos, cuidado, la función y igual a 1 no está considerada en la ecuación siguiente. Nos está pasando que estamos dejando de tener en cuenta una posible solución. La dejo ahí separadita. Venga, acá dice, separamos la y igual a 1 en ese método. Ahora decimos, bueno, sigo con esta. Teníamos esa expresión 1 sobre y menos 1, diferencial de y, igual a 1 sobre x más 2, diferencial de x. Y ahora decimos, bueno, pero ¿tendría alguna manera de trabajar? Sí, el método de este, que también tiene una justificación, me dice, si tuviera esto solo y quiero recuperar la y, podría integrar con respecto a y. Entonces, ¿qué tendría? Esta función diferencial de y voy a tener alguna expresión con respecto a y. Hago lo mismo del otro lado, pero con respecto a x. Por eso uno dice, integro miembro a miembro. Este sería el paso 5. Y ahora, cuando integramos, la integral de y menos 1 sería el logaritmo de y menos 1 del valor absoluto, bueno, más una constante, del otro lado que me aparece, logaritmo de x más 2, más, y bueno, las constantes no tienen por qué ser iguales, ¿no? Pero también sabemos que en esta expresión, esas dos constantes se pueden juntar. ¿Sí? Y esto que obtuvimos acá, ven que aparece una relación ya entre y la variable independiente. O sea que esto que me aparece acá, con la única salvedad que lo vamos a escribir así, ¿no? Y menos 1 igual a logaritmo de x más 2 más una constante, o sea, en realidad lo que estamos pensando es que c es igual a c2 menos c1, para que nos aparezca una sola constante. Esta que obtuvimos acá es la solución de la ecuación diferencial. ¿Pero qué tipo de solución? Por ahí uno dice la solución, en realidad es la familia de soluciones. La familia de soluciones de la ecuación diferencial, que es la que teníamos acá adelante. Y esta familia de soluciones es la que le damos, en vez de decir solución sola, ahora decimos en la solución general. Es la solución en la que me aparecen las constantes, ¿sí? Bueno, nos faltan unas cuantas cosas. Esa es la solución general. Vamos a decir que está dada de forma implícita. ¿Por qué? Porque no está despejada la variable y. Si la función la ley está dada como una y de x igual a todo lo que dependa de x, se le dice que la explicitamos. Ahí, para que la ley de la función, que es solución, para que esa solución esté dada de manera explícita, habría que despejar y. Ese despeje es algebraico, habrá que trabajar a ver si se puede despejar. Así como está, es la solución implícita. Vamos a probar si se puede despejar.
Y después me faltan un par de cosas, ¿no? Me fijo si la puedo despejar y me falta ver después qué hago con eso que separé antes. ¿Está? Voy a agregar una hojita. En el PDF lo van a tener terminado, o sea, bien prolijito, pero voy a agregar, no, quiero agregar una diapositiva, esta, acá. Bueno, entonces, era la I' igual a I menos 1 más 2, ¿sí? Estábamos tratando de resolver esta y menos 1 dividido x más 2 era, ¿no? Creo que sí. Cuando separamos variables, la vuelvo a hacer rápido para que vean, ¿no? Habíamos dicho a diferencial de x sobre diferencial de y igual a y menos 1 dividido x más 2. Acá me doy cuenta que este producto en realidad lo puedo escribir como y menos 1 me estoy dando cuenta de algo importante, ¿no? Podría escribir este diferencial de x sobre diferencial de x, el y menos 1, un factor por otro factor. Y cada factor solo incluye una variable. Entonces se puede usar este método que se llama de variables separables. Pusimos el y de un lado, el diferencial de x del otro, lo que queda de x acá, lo que quedó de y de ese lado, pero algo importante es que acá me aparece esa función y igual a 1, que es la que tengo que separar. Que después me voy a tener que preguntar, ¿qué hago con esta función? Acá tiene que ser diferente de 1, ¿no? Trabajando esta, nos dimos cuenta que escribir logaritmo de y menos 1 igual a logaritmo de x más 2 más c, nos apareció que era la solución general. A veces con esto ya me alcanza, pero en realidad por ahora me están quedando dos preguntas. Una es, ¿se puede explicitar la solución? O las soluciones, como quieran. Y la otra pregunta es si la i igual a 1 es solución. Entonces tenemos la pregunta 1 y la pregunta 2 es, i igual a 1, ¿es solución de la ecuación? Que ponemos así para, lo voy a agrandar para que veamos todo. Son las dos preguntas que nos hacemos. ¿Cómo hago para saber si se puede explicitar? Y habrá que ver si podemos despejar y. Entonces, ¿cómo empezamos para tratar de despejar la i? Y tenemos que empezar a usar propiedades, ¿no? Fíjense, podríamos decir, para esta, ¿no? Podríamos empezar a decir, bueno, i menos 1 es igual a e a la logaritmo de x más 2 más c. Estamos usando propiedades de las exponenciales, ¿no? Entonces me queda valor absoluto de i menos 1, hago e a la logaritmo de x más 2 por e a la c. Propiedades exponenciales. Valor absoluto de i menos 1 igual a e a la logaritmo de x más 2, me queda x más 2 por e a la c. Hasta acá, fíjense que en todo esto, esa c que está dando vuelta es un número real. En esto, nos quedaron valores absolutos y esto es un número. ¿Sí? Este es un número que si nos fijamos, el e a la c pasa a ser un número real positivo. ¿Sí? ¿Hasta ahí entienden lo que hicimos? Estoy despejando nada más, ¿no? Sí. ¿Sí? No es la única manera. Ustedes van a ver que en el PDF, en el Power, está hecho de otra manera, como para que vean las distintas formas que hay para
despejar. Ah, pero entonces, bueno, el logaritmo ya no me aparece más. Me apareció eso y esa es un número positivo. Ahora, ¿cómo trabajábamos esto de los valores absolutos? Y entonces podríamos decir, pensemos, el i menos 1 sería igual a más menos valor absoluto de x más 2 por ese número que lo podemos llamar k, ¿no? Que era un k que pertenece a los reales positivos. ¿Está? Sigo pensando, pero en principio, este más menos, si este es un número positivo, haría que me quede, lo podría juntar con este valor de k, y me queda que el k entonces es una constante real. Y este más, el valor ese absoluto, a ver, lo voy a escribir, me quedaría i menos 1, me quedaba más menos k. O sea que le podemos poner un k asterisco, total, puede ser positivo o negativo, más 2, ya con ese k asterisco real distinto de 0. Absorbió el más menos la constante. Y ahora tengo este valor absoluto. ¿Y qué me estaría pasando? El valor absoluto, si lo saco, ¿qué puedo sacar? Ese valor absoluto, lo que haría es, lo puedo no escribir. Acá me está quedando esa constante positiva y de este lado me quedaría un más menos y menos 1, ¿sí? Otra vez, ese más menos y menos 1 me lo podría absorber la constante. Y nos terminaría quedando i menos 1 igual a más menos esa constante, vamos a llamarla una constante, que le podemos poner constante alfa, por x más 2, donde ese alfa sería el más menos k estrella ahora, ¿no? Así que también es un número real distinto de 0. Entonces la puedo despejar, el i que me queda, 1 más alfa por x más 2. Bueno, ahí quedó de manera explícita, esto sería la solución general solución general dada en manera explícita. Esto que yo hice con los valores absolutos, lo tienen que haber hecho en la práctica 0 de matemática 1, en donde cuando uno tenía 2 valores absolutos, directamente, en realidad, en vez de tener 4 posibilidades, teníamos 2, o que los dos tengan el mismo signo, o que los dos tengan el signo cruzado. Entonces, directamente, uno ponía i menos 1 igual a más menos la otra sin el valor absoluto, ¿no? Que lo deben haber trabajado. Acá lo que hice fue usar lo básico de valor absoluto 2 veces para llegar a lo mismo, ¿no? Puede pasar que se acuerden cómo uno trabajaba con los 2 valores absolutos al mismo tiempo. La cuestión es que ahí pudimos despejar, me quedó la ecuación general, ya la tengo. El único problema que me queda acá es si esa solución que tenía suelta, primero si es solución de la ecuación. Ahora tengo que ver si es solución de la ecuación y después veremos qué otra cosa hay que ver. Salgo un momento para agregar otra hojita. Primero voy a escribir acá para tenerlo ahí chiquito. Entonces, i' igual a i menos 1 dividido i más 2, ¿no? Tenemos entonces que la solución general terminó siendo i igual,
que era una y de x en este caso. Copié mal porque tengo una x antes en algún lado, ¿no? Era 1 más, no me acuerdo, creo que 1 más alfa por x más 2. Con alfa cualquier número menos el 0, porque justo venía de la exponencial, que esta era la solución general. Y me parece que acá abajo tengo que poner x más 2, ¿no? X más 2. Acá estoy. Eso estaba mal. Estamos con esta. Tenemos la solución general y la pregunta 2 que nos había quedado era si la función y igual a 1 es solución de la ecuación. Me va a quedar muy grande ahí, ¿no? Sí, no se ve nada. Ahí. Si esta era solución de la ecuación. ¿Cómo hago para saber si es solución de la ecuación? ¿Resolver? Evidentemente no, porque cuando la resolvimos no me apareció. Pero teníamos una manera, ¿no? Para ver si es solución, teníamos que derivar. Derivo y me da 0, ¿no? Derivamos, ¿eh? Y entonces ahora nos preguntamos si, en realidad la pregunta es, ¿i igual a 1 verifica la ecuación? La EDO era i' igual a i menos 1 dividido x más 2, ¿sí? Entonces fíjense que cuando verificamos voy a tener que poner la derivada era 0. Y del otro lado teníamos un 1 menos 1 dividido x más 2. El x tiene que ver con el dominio de la función, ¿no? O sea, no es que tengo que descartar el menos 2. Evidentemente el menos 2 no debe estar en el dominio de la función. ¿Y esto cuánto me da? 0. Así que sí me da 0. Y entonces, ¿qué diríamos? ¿Es solución? Sí. Y ahora, una vez que me dicen es solución, pero ¿es solución aislada? Y entonces ahora me pregunto, para ver si es solución, me pregunto, ¿la i igual a 1 se puede obtener? De la solución general para algún valor de alfa. ¿Sí? Ahí es donde me voy a dar cuenta si es singular o no. Entonces ahí que digo, vuelvo a mirar esta. ¿Le puedo dar algún valor a la constante alfa para que me dé la función 1? Sí. Sí. Hay que sacar la restricción. Claro, uno decía, fíjate que si me olvido de las restricciones, pero si tomamos, si tomamos el alfa igual a 0, me queda la i igual a 1. Entonces, para incluirla en la solución general, basta sacarle la restricción, ¿no? Entonces, podemos incluirla en la solución general, simplemente escribiéndola y agregando el alfa igual a 0. Con alfa real. Entonces ahí tenemos la solución general y entonces la pregunta a esta solución, si es aislada, le decimos no. Si justo no la pude obtener, va a ser una solución aislada. ¿Sí? Esto que hicimos para esta es lo que se llama el método de separación de variables. Lo fuimos haciendo bien despacito para que no... Para que vayan llevando la clase, sumado a que todavía no están dando nada de ecuaciones diferenciales en tarea de aula ni en el taller, digamos, ¿no? Ahí lo que fuimos haciendo fueron estos pasos que están uno por uno
pero que en la práctica uno los hace bastante más rápido, digamos, ¿no? No son tan lentos de hacer. ¿Eh? Y después, mucho de lo que se hace es, nos quedó así, ¿no? Si ven que nos quedó 1 más alfa por x más 2, y acá yo les voy a mostrar algo más. ¿Eh? Ven que nos quedó en principio esa solución general que la pudimos dar en forma explícita. Acá lo vamos a ver desde el gráfico, ¿no? Y entonces aparece acá un agujerito. Están todas dibujadas, ¿no? Fíjense que en realidad que son rectas. ¿Eh? Estas son rectas, evidentemente, ¿no? Que como está, pasan por el punto menos 2, 1, y el C me estaría dando, bueno, esa inclinación. ¿No? O sea, el C que está ahí, o sea, es la pendiente de la recta, por cómo la resolvimos. Fíjense que, primero, un par de cuestiones. Hay un agujerito en el menos 2. ¿Y eso por qué? Porque en realidad, en todas estas funciones, el menos 2 no está en el dominio de la solución. ¿Y eso por qué? Porque la ecuación que teníamos, ¿se acuerdan que era la I'? Tenía x más 2. Claro, ¿se acuerdan que tenía era I' igual a I menos 1 dividido x más 2? ¿Vale? Entonces, evidentemente, en esta ecuación, el x igual a menos 2 no aparece. Entonces, el x igual a menos 2 también tiene que estar, ¿no? Pero lo tengo que sacar del dominio de la solución. ¿Vale? Cuando uno, y no lo trabajamos, acá sí estoy seguro que el x no puede ser menos 2. ¿Vale? O sea que evidentemente lo que sacamos acá como conclusión, que en el dominio de la y no está contenido el menos 2. Ese menos 2 no va a estar, no pertenece, no, si le pongo así, si le pongo como conjunto le tengo que poner no está contenido, ¿no? Si no está mal escrito, le podríamos haber puesto directamente, puedo poner el número, como es uno solo, podemos escribir, ¿no? El menos 2 no pertenece al dominio, ¿no? Si lo pongo como conjunto, tengo que poner no está incluido. Entonces, eso hace que cuando lo vaya a ver, en el dominio no va a estar el menos 2, por esto. ¿Sí? Pero lo que son soluciones aisladas, tiene que ver con cuando voy pasando de un término al otro, cuando vamos trabajando, ¿qué le pasa al i? Si descarté alguna función, no si hice algo con ese valor de x. ¿Sí? Entonces, ahí lo tenemos que descartar. No está en el dominio. Y le agregamos, cuando pensamos en la solución esa, que era la solución, que era la posible solución aislada, pero no, que nos quedó que no, acá le agregamos esta opción. No, fíjate que el C puede ser, no necesariamente distinto de 0, es cualquier número real, le sacamos esta condición, y ahí, bueno, que acá está escrito eso, cuando le pusimos ser real, me aparece la i igual a 1, ¿no? Que en realidad aparece en esa forma, ¿no? Entonces me quedan todas rectas que pasan, en realidad, que tendrían un punto en común, que es el menos 2, 1, pero que ese punto no pertenece a la solución. Y el C lo que les está haciendo es cambiar la pendiente. ¿Sí? Y ahí dibujamos la familia de soluciones. ¿Sí? Así que siempre vamos a ir jugando con lo que hacemos en cuentas y lo que hacemos en los gráficos, digamos, ¿no? Puede pasar que entre todas esas me pidan una. O la elijo porque sí, o me piden una a través de un problema de valores iniciales. ¿Sí? Cuando trabajemos en el taller, sobre todo, que tenga que ver con algún problema contextualizado, generalmente entre todas las de la familia quiero una. Y me dan alguna condición para encontrarla. ¿Sí? Que es lo que vamos a tener que practicar. Ven que todos los temas que estamos dando hasta ahora tienen mucho que ver con conocer funciones, las funciones que vimos en Matemática 1. ¿Eh? Bien, bueno. Vamos a dejar acá, yo primero voy a dejar de grabar, esperen no se vayan que les tengo que decir algo, no es nada importante, ¿no?